Vale. A ver, vamos a hacer un poquillo resumen muy rápido porque... bueno, quizá... porque, bueno, hemos empezado un poquito más tarde de lo normal, ¿vale? La clase. Entonces voy a hacer un poquito un resumen rápido y quizá la clase se adelanta un poquito, ¿vale? A ver, yo recuerdo que lo que estoy explicando ahora es C++, ¿vale? Pero en general son conceptos que luego son aplicables a otros lenguajes de programación. Y tenéis que saber lo típico, lo de que la CPU es como el cerebro central, es como la persona que está leyendo el libro, ¿vale? Y el libro es el dato. Y tiene el libro, pues en la biblioteca, ¿vale? Sería como en el disco duro, en el que tiene que ir a la biblioteca, ¿vale? A recoger el libro y llevárselo a casa. Tenerlo en la estantería de su casa es tenerlo en la RAM, y tenerlo en sus manos o en su mesa de escritorio es tenerlo en la caché, ¿vale? El dato. Y cada memoria tiene posiciones en las cuales está almacenado X dato. Básicamente como un libro. Sí, bueno, es sistema, pero porque son las bases de la programación de bajo nivel, ¿vale? Yo lo explico un poco así para que se entienda ya de base cómo funciona todo. Bueno, de todas formas, todo esto ya lo expliqué en las clases anteriores, ¿vale? Yo estoy aquí un poco resumiendo en general. Entonces las memorias tienen posiciones, ¿vale? Y las posiciones se almacenan datos. Al igual que en una estantería, pues en cada hueco se almacenan libros, ¿vale? Pues eso, simplemente tenéis que saber eso, ¿vale? Y con eso ya podéis saber lo que es un puntero y lo que es un número, ¿vale? Quizá lo más complicado que os puede costar es el hecho de que un puntero, ¿vale? Que apunta a un valor, es a su vez también un número que es un dato, ¿vale? Eso quizá es lo que más os pueda costar entender. Para entender eso, da un momentito. Vale. Para entender eso, simplemente pues tenéis que pensar que, pues, imaginaos, ¿vale? Todas las cosas son datos, ¿vale? Y las acciones, pues son operadores, ¿vale? Eso lo habéis aprendido aquí. Y también por aquí, ¿vale? En programación, o son datos que se almacenan en memorias, o son operadores. Es decir, acciones que se realizan sobre lo que sea. Datos, objetos, entidades o simplemente operadores que se realizan, simplemente, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo pregunto, tengo un libro, ¿vale? Que tiene un texto. El libro es un dato que contiene datos, ¿vale? En este caso, los datos que contiene el libro son los textos del libro, ¿vale? Yo el libro puedo realizar acciones, como es leerlo, escribir, cerrarlo, abrirlo. Son acciones. Y el hecho de yo tener ahí esos textos son los datos a los cuales yo voy a realizar esas acciones. Mi mano es otro objeto, es otro dato, ¿vale? Y al igual que mi mano es otro dato con la cual puedo usar para abrir el libro y para leerlo, ¿vale? Entonces me estoy ayudando de un dato para hacer las operaciones. ¿Se está entendiendo? Es decir, existen o cosas que se almacenan o cosas que se realizan. ¿Vale? Eso es en programación. Eso es programación general, básica, en casi todos los lenguajes de programación. Pues si entendéis eso, ¿vale? Que, por ejemplo, una persona. Sí. Sí, por ejemplo. Entonces, podéis extrapolar esto de la mano que abre el libro, es decir, de un dato, una entidad, un objeto, que es la mano, con la cual abro el libro, que es otro dato, y esas dos cosas interactúan con una acción,
podéis extrapolar eso a, por ejemplo, tengo un dato, ¿vale? Que es, por ejemplo, un programa, ¿vale? Un programa es una aplicación, es un código, ¿vale? Es un dato. Que realiza una acción con otro programa, ¿vale? En este caso, imaginaos que tengo un texto que es una imagen, ¿vale? Que por dentro son números, ¿vale? Es información, son datos, esa imagen. Y yo tengo otro programa que es el Paint, ¿vale? Y el Paint hace una acción que es abrir otro dato, otra entidad, otro objeto, que en este caso es la imagen. Y ese abrir es un verbo. Al ser un verbo es una acción. ¿Entendéis? Entonces la mano es como el Paint y la imagen es el libro. Y la acción es abrir. Y ya lo que ello implique por dentro. Entonces, como veis, o son datos o son acciones. Y al final todas estas cosas se entrelazan entre sí y se comunican entre sí, ¿vale? Mediante acciones y demás. Pues si extrapolamos este concepto, ¿vale? En los punteros, si yo tengo mi dedo y mi dedo va apuntando a un texto de un libro, ¿vale? Como si estuviera yo leyendo ese texto con mi dedo, ¿vale? Yo voy pasando mi dedo y voy moviéndolo de derecha a izquierda, ¿vale? Por ejemplo. ¿Cuántos datos hay ahí? Hay dos. Bueno, datos o objetos, ¿vale? Por ahora voy a llamarlo objetos, ¿vale? Si yo hablo de objetos, me referiré también a esto. Porque al final también vamos a hablar de la programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, el dedo lo voy moviendo, ¿vale? ¿Cuántos objetos hay? Está el dedo. Bueno, habrán más objetos, ¿vale? Pero lo más importante aquí es el dedo y el texto. Y ambos objetos, el dedo está leyendo, el dedo está realizando la acción de seguir, de ir apuntando para poder leer el texto, ¿vale? Son verbos. Seguir o leer son verbos, son acciones. Y el dedo y el libro o el texto son sustantivos, son objetos, ¿vale? Pues si ese concepto básico lo entendéis, el dedo es el puntero y el texto es el contenido al que apunta el puntero. Por lo tanto, como el dedo y el texto son datos, ambos estarán almacenados en memoria, porque los datos se almacenan en memoria. ¿Se entiende? Entonces, un puntero también es un dato, es un objeto, una entidad que se almacena en memoria. Y lo que hace es decirte dónde está el otro dato. Pero ambos datos se almacenan en memoria. ¿Vale? Y eso es lo que expliqué el otro día, que parecía muy raro todo. Pero cuando yo pongo int a, yo estoy diciendo una variable de tipo entero, número entero, ¿vale? Que es a. Y esa variable se almacena en memoria. Y vale 5. ¿Vale? Este es el texto. Y luego mi dedo es esta otra variable, que es el puntero. El int asterisco, ¿vale? Esto, quizás los punteros no lo vais a ver mucho en Java, pero en el fondo están, ¿vale? En el fondo están, lo que pasa es que no se trabaja en alto nivel con ellos normalmente, pero vais a verlo. Cada vez que, por ejemplo, en Java utilizáis null, yo estoy hablando de Java pues porque para que tengáis también otros conceptos, otros lenguajes de programación. Pero, por ejemplo, cuando en Java utilizáis null, ¿vale? Bueno, en C++ null PTR, ¿vale? Pero lo mismo que null. Cuando en Java utilizáis null, eso es un objeto, eso es un puntero, ¿vale? Entonces el concepto de puntero también está implícito en Java. Vale. Entonces, este puntero es un puntero que apunta hacia una variable de tipo numérico, ¿vale? Es como si yo tengo aquí un texto, ¿vale? Un string,
que es un texto, y pone aquí hola, o pone aquí lo que sea, pone aquí hola. Es un texto de un libro. Yo aquí tengo aquí un puntero, ¿vale? Puntero de string, un puntero de texto, que es mi dedo, ¿vale? Entonces, mi dedo apunta al texto para yo ir leyéndolo. Entonces, como son datos, como son objetos, ¿vale? Entidades, ambos están almacenados en memoria, ¿vale? Tanto el propio texto de hola, que estará almacenado en memoria, como el propio valor de dedo, que es el número que significa dónde está hola en memoria, ¿vale? Entonces, ambos son valores que están almacenados en memoria. Estoy reincidiendo mucho en esto porque si lo entendéis, que estas dos variables son dos variables, es decir, son dos cosas, cada una que hace una cosa diferente, a pesar de que yo pueda usar esta variable para trabajar con la de arriba, ¿vale? Si entendéis eso, habéis entendido los punteros completamente. Sí, los punteros básicamente, ¿dónde está? ¿En qué línea de memoria está almacenado la variable? En este caso, el texto hola. ¿Pero lo entienden así? ¿Entiendes mejor lo que es un puntero? Piénsalo como el dedo que apunta al texto. Vale. Sí, exactamente. Entonces, ¿ahora para qué sirve? Pues sirve para muchas cosas, ¿vale? Bueno, para empezar, si mi dedo no está apuntando a nada, es decir, tengo el dedo ahí libre, ¿vale? No está apuntando a ningún texto, es decir, yo ahora mismo no tengo ningún libro delante. ¿A qué texto está apuntando mi dedo? Pues a ninguno. ¿Qué texto es ese? Pues si tengo que decir un valor, pondría nullPTR, ¿vale? En este caso, o en otro lenguaje, simplemente null, ¿vale? Que es básicamente lo mismo que apuntar a 0, ¿vale? Es más, si ponéis en mayúscula todo null, así, esto es algo que está ya predefinido como 0, ¿vale? Y es lo mismo. Es solamente más bonito para dejarlo más bonito en lugar de poner directamente 0, ¿vale? Pues poner null. Luego os diré lo que es esto, ¿vale? Esto os diré más adelante, ¿vale? Lo que es eso. Pero que es lo mismo que apuntar a 0. ¿Por qué? Porque la posición 0 de la memoria es la posición reservada para inicializar los punteros, ¿vale? Para inicializar las cosas donde apuntan los punteros. Vale. Pues... A ver, ¿para qué se utiliza? Un ejemplo, ¿vale? Este ejemplo lo dije el otro día, pero lo pongo también. Imaginaos que tenemos esto de aquí. Bueno, vamos a ir primero más fácil, ¿vale? Tenemos esto. 1, 2, 3. ¿Vale? Sí, aunque eso es una cosilla más diferente, pero sí, normalmente en programación se empieza a trabajar con el 0. ¿Vale? Porque literalmente el 0 es el valor inicial. Vale. Voy a quitar las llaves porque esto es lo del ámbito y el ámbito ahora luego entraré para remarcarlo. A ver, tenéis por ejemplo esto de aquí, ¿vale? Tenéis tres valores, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. No, no pasa nada, aló. Tenéis tres valores, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. Tres valores que están en memoria, consecutivamente, ¿vale? O tres valores o los que sean. Tenéis una lista de valores, ¿vale? Son números seguidos, pero tranquilamente imaginaos que esto puede ser el 7, esto puede ser el 9, esto puede ser el 4, bueno, el 3, ¿vale? Es decir, puede ser cualquier cosa. Pero tenéis una lista de valores en memorias consecutivas. Por ejemplo, la lista de la compra. O por ejemplo,
listas, ¿vale? La lista de las personas que van a entrar a la universidad. La lista de notas que que han sacado las personas. La lista de personas que están ahora en la casa. La lista de no sé, etcétera, ¿vale? Exacto. Array list, ¿vale? Listas. Pero vamos a entrar en lo que es una lista en el fondo, las entrañas, ¿vale? Esto es una lista, ¿vale? No exactamente, esto es un texto, ¿vale? Lo que pasa es que estoy utilizando el texto para representaros lo que es una lista, ¿vale? Esto no es una lista per se. Entonces, yo tengo mi lista de valores y yo quiero poder obtener los valores, ¿vale? Poder trabajar con ellos, trabajar más fácilmente con la lista. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues imaginaos, ¿vale? Voy a ponerlo más fácil todo esto. Yo tengo mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o los valores que sea, ¿vale? Los mismos valores que tengo aquí. El 1, el 9, el 7, el 3, el 5, el 6, lo que sea, ¿vale? Esto es una lista de valores, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar con esta lista de valores? Pues con un puntero. Si yo tengo un puntero, ¿vale? Todos son números, ¿vale? Entonces, en este caso, es un puntero a número. En este caso, vamos a decir que es num, por ejemplo. Y no apunta a nada, ¿vale? Voy a decir por ahora que no apunta a nada, nullptr. Vale, yo tengo esta lista. Pues tranquilamente puedo decir que el numptr apunta al valor inicial de esa lista, ¿vale? Y con eso puedo ir trabajando con la lista. ¿Cómo? Pues mirad, si yo tengo por aquí int asterisco, voy a llamarlo array, ¿vale? Y digo que el array es una lista de números, ¿vale? Un momentito. Estoy mirando una cosilla. Ahí, claro. Vale. Entonces yo tengo esto, ¿vale? Esto es un array de valores, ¿vale? Tengo el corchete, que ahora os explico un poquito. Es parecido básicamente al asterisco. La diferencia está en que con esto estoy declarando que hay una cantidad de valores definidos. Entonces, para declarar un array, ponéis los corchetes, ¿vale? Y con los corchetes, es decir, ponéis int, es decir, el tipo de los valores del array, y luego ponéis el nombre del array y los corchetes, ¿vale? Y con esto decir que esto es un array. Un array es como una lista de elementos, ¿vale? ¿Cómo puedo trabajar yo con esta lista de elementos? Pues el array realmente se trabaja igual que un puntero, ¿vale? Entonces el corchete lo único que me está diciendo es que es como un puntero, pero que contiene 6 elementos de ese tipo, ¿vale?
Realmente tú puedes poner aquí la cantidad de elementos, ¿vale? En el corchete. Tú pones aquí en el corchete 6 y eso lo que me está diciendo es que aquí hay 6 elementos máximo, ¿vale? Es decir, yo si pongo aquí 10, tranquilamente sin ningún problema. Significa que hay 10 elementos máximos en este puntero, ¿vale? En los cuales, pues, los 6 primeros son estos, ¿vale? Luego yo tengo otros 4 más para poner 4 valores más. Pero si pongo, por ejemplo, menos valores, veréis que ahora ya me pone los errores. Me pone aquí error por aquí. ¿Por qué? Porque esto está diciendo que el puntero es capaz de gestionar 4 valores. ¿Vale? Esto se debe a que recordad cómo funcionan las operaciones en memoria. Lo primero que hace el procesador leyendo de izquierda a derecha es declarar la variable. ¿Vale? En este caso declara que es un puntero. Un valor que almacena un número que indica dónde está algo en memoria. En este caso, cuando el procesador va a declarar esto, ¿vale? Si yo no le digo, por ejemplo, imaginaos que le digo 2, ¿vale? Yo le estoy diciendo al procesador, reserva un espacio suficiente para 2 personas, ¿vale? Porque le estoy diciendo reserva espacio suficiente para que quepan 2 entidades de tipo int. ¿Cuánto ocupa int? Ocupa 4 bytes. Pues 4 por 2. Pues reserva 8 bytes. ¿Vale? Lo que está haciendo el procesador al final con estos corchetes. Si yo pongo asterisco, yo no le estoy especificando al procesador la cantidad de información que tiene que reservar. Le estoy especificando que reserve el espacio suficiente para almacenar un puntero, ¿vale? Un puntero es un número, ¿vale? Un número que como máximo valdrá el tamaño máximo de la memoria, ¿vale? Si la memoria que tenéis es de, no sé, 74 gigas, pues como máximo vuestro puntero valdrá el tamaño de vuestra memoria. Entonces, lo que hará es darle los bytes suficientes, el procesador reservará los bytes suficientes para que quepa un número que represente el máximo valor que existe en posición de memoria. ¿Vale? Realmente es algo predefinido, ¿vale? 32 bits, 64 bits, es algo ya predefinido. Reservará 4 bytes, 8 bytes, depende del sistema operativo, ¿vale? Entonces, no es que dependa de tu memoria RAM, sino que el valor que va a reservar depende más de lo que tu sistema operativo o tu procesador sea capaz de gestionar. Si es un sistema de 32 bits, 64, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es lo que reservará de memoria un puntero. Porque es lo máximo que puede posicionar el puntero. Entonces, yo con un puntero le digo, reserva eso. Pero claro, el problema que tenía antes era que estaba metiendo en la reserva de un puntero. Imaginemos que el puntero reserva 8 bytes, ¿vale? Imaginemos que reserva 8 bytes de memoria. Cada número entero son 4 bytes. Y estoy diciéndole que meta en esos 8 bytes que ya tengo reservado. Yo tengo las llaves de las habitaciones, ¿vale? En esos 8 bytes que yo tengo reservados, que meta 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes. Pues ya dice, no puedo meter tanta cosa. ¿Vale? Me está dando error. Por eso, en lugar de declarar un puntero, para meterle un valor, tenía que declarar que voy a reservar X cantidad de espacio, ¿vale? En este caso, los int, cada tipo int son 4 bytes, ¿vale? Todo esto de lo de los 4 bytes, os lo recuerdo que lo tenéis aquí, ¿vale? En la diapositiva tenéis cuánto ocupa cada tipo en memoria, ¿vale? 4 bytes, 8 bytes, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es importante para la optimización, incluyendo en otros lenguajes de programación, ninguno se salva, ¿vale? Lo que pasa es que no se suele hablar mucho de esto. Pero esto es importante para la optimización, no es lo mismo, esto también te lo digo en general para Java, ¿eh? No es lo mismo programar Minecraft
en el que el espacio, que está programado en Java, el Minecraft Java, programar el espacio de la cantidad de objetos que pueda haber en una casilla. No es lo mismo decir que eso es un int, que eso es un número entero y me olvido, a decir porque son 4 bytes, cuando realmente en una casillita, como máximo habrá 255 valores. Y ni eso. Ya sabéis que un stack en Minecraft son 64 valores. 64 de un elemento. Entonces, si no voy a alcanzar el máximo de lo que alcanza un int, pues para eso reservo solo un byte. Un char, por ejemplo. Porque reservar un int, estoy desperdiciando 3 bytes cuando solamente voy a utilizar uno. Que esos 3 bytes se van a ir acumulando. 3 bytes que no va a valer nada, porque no lo estoy ni usando. Van a valer todos 0. Y literalmente mi juego, en memoria RAM, ocupará gigas y gigas, cuando literalmente está haciendo una tontería el juego. O la aplicación. ¿Vale? Por eso es muy importante la optimización. Y por eso es importante entender los conceptos de los bytes que ocupa. Vale, pues entonces, yo con eso, por eso utilizo los corchetes, porque los corchetes me sirven para decir esto es un tipo de cadena, de texto, perdón, de texto. Un tipo de lista, ¿vale? Una lista de números enteros. Y que va a haber X números, que va a haber 7 números, por ejemplo. Como máximo, ¿vale? Yo aquí defino el máximo. ¿Por qué? Porque yo aquí defino lo que voy a reservar. Es como, por ejemplo, estoy en una quedada de un grupo entero, imaginaos que sois profesores y estáis gestionando una excursión de varios días, pues cuántas, o de un autobús, lo que sea, ¿cuántos asientos hace falta? Pues siempre es mejor que sobre que falte, pero tampoco es la intención, si sabéis que va a caber la gente en un bus, no alquiléis 8 buses, si lo vais a tener en los otros 7 vacíos, reserváis uno, porque es la unidad mínima también, ¿vale? Y ya está, y ya que quepa ahí la gente. Y si veis que va a ser mucha menos y hay opciones de reserva más pequeñas, como puede ser un coche o cosas así, pues reserváis el tamaño adecuado, ¿vale? Quiero decir con esto que el número que ponéis aquí es el máximo, ¿vale? Que vais a tener en la reserva que vais a hacer. Entonces yo aquí estoy reservando 7 huecos, de los cuales voy a rellenar esto, y estos no son 7, en este caso son 6. Uno de ellos me sobra, pero tengo intención de que quizá me servirá tener 7, ¿vale? Y por eso reservo 7. Si no queréis complicaros con el número que aparece aquí, aunque es recomendable para saber optimizar y todo eso, ¿vale? Tenéis dos opciones. O poner un número base 2, ¿vale? Es decir, un número de estos que son 2 elevado a algo. Sí, son como las referencias de Java. Si queréis porque al final, bueno, un puntero al final es una referencia a algo. Es algo que apunta a algo. Entonces, si está apuntando a algo, es que está haciendo referencia a ese algo. ¿Vale? Se puede trabajar con un puntero como si fuera una referencia. Entonces yo tengo ahí 7 elementos, ¿vale? Pero imaginaos que la mejor forma es que pongáis un número que sea base 2. Eso significa un número que sea 2 elevado a algo. Es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Básicamente lo único que estoy haciendo es multiplicar 2 el número anterior, ¿vale? Pues uno de esos números es un número que se recomienda utilizar como reserva de memoria. 7 en este caso no es algo que se recomiende, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente esos son números redondos a la hora de trabajar en programación, ¿vale? Por eso muchas veces veréis cosas como 256, o 128, o 64, veréis muchos números así. Porque son como números redondos en programación. Porque al trabajar con base 2, es decir, números que son 0 o 1, los grupos que se consiguen hacer con esos números son grupos que son base 2, es decir, números tipo los que he dicho: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Sí, los bits y los bytes, incluso las memorias trabajan así. No vais a ver, por ejemplo, una memoria
de 7 gigas, no es lo normal. Lo normal es que las memorias, ya sea memoria RAM, memoria de disco duro, etcétera, etcétera, sean números redondos, es lo normal. ¿Vale? Ya sean de 2 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas, bla, bla, bla. Normal que sean números redondos. Es lo normal. Obviamente hay casos y casos, ¿vale? Por eso, si no sabéis qué número poner, intentad poner siempre un número redondo que os quepan vuestros datos, ¿vale? Por ejemplo, no sé cuánto número va a haber, pero como máximo va a haber como 10 o así, más o menos. Pues en el número redondo más cercano, os ponéis 8, que puede ser a la baja, y lo normal es que pues, os puede quedar justo. O si sabéis que va a haber como mínimo 10 elementos, pues podéis tirar a 16, o a 32, o a cosillas así. ¿Vale? Eso es lo normal. Ahora, que no queréis liaros de números de tal y cual. Si lo dejáis en blanco, básicamente le estáis diciendo al procesador que reserve en función de lo que se vaya a asignar. En este caso, si se asigna esto, pues aquí va a valer 6. ¿Vale? Ya veis ahí que pone 6. Entonces, ¿por qué? Porque hay 6 elementos y es el máximo, pues 6. ¿Vale? Si no ponéis nada, se reserva esos 6 elementos. Creo que si lo ponéis así, exacto, si lo ponéis así os saltará error porque le estáis diciendo reserva en función de lo que te asigne, pero yo no le asigno nada. Pues el procesador se quedará tipo ¿y qué hago? ¿Vale? Por eso me da error, porque no sabe qué reservar, porque no le estoy diciendo nada. ¿Vale? En este caso, pues tendría que darle sí o sí un valor. En este caso sí que funcionaría. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo reserva 7. Pero si yo al del hotel le digo, resérvame huecos para mis alumnos o la gente de la quedada, dice, ¿pero cuántos soy? Ya lo veré. No, dímelo, que si no, no sé cuántas habitaciones tengo que reservarte. Pues ahí tenéis el problema, ¿vale? Por eso, si no ponéis nada, le podéis decir el valor, ¿vale? Aquí a la derecha, y lo que le estáis diciendo es que asigne en función de los valores. Esto básicamente es como ir para allá y decirle, vale, resérvame tantas habitaciones, toma, esta es la lista de los alumnos, y le pasáis la lista. Y mirará la lista y dirá, vale, pues son 6 en total. O resérvame en función de 8 habitaciones, ¿vale? Y ya te diré luego yo cuántos seremos, pero ya has reservado 8. ¿Se entiende lo de las reservas? Estas son las reservas múltiples, por así decirlo. Y es lo que os sirve para hacer listas. Ahora, una vez habéis entendido cómo crear, porque todo esto era solamente para decir cómo crear una lista, ¿vale? Sí, todo esto súper bajo nivel, pero si entendéis las cosas en bajo nivel, vais a saber hacerlo perfectamente todo en alto nivel, ¿vale? Por eso estoy reincidiendo mucho en esto. Entonces, ya hemos creado una lista de valores, ¿vale? Pues yo aquí puedo decir, puedo trabajar con esta lista. ¿Cómo? Pues mi número, ¿vale? Que es un puntero, será igual al primer valor del array. ¿Vale? El array es una reserva de X valores, pero a la hora de trabajar con él, se trabaja como puntero. ¿Vale? Esto, un array, yo le he puesto aquí array por poner un nombre, esto es cualquier cosa, ¿vale? El array de por sí son los corchetes, ¿vale? El tipo y los corchetes, este es el nombre del array, ¿vale? Pues un array este es literalmente un puntero. Y lo que apunta el puntero es siempre inicialmente al primer valor del array. Entonces un array es un puntero que apunta al primer valor del array y tiene reservado el tamaño que haya sido reservado inicialmente para el array. Eso es un array. Un array es un puntero. Con la diferencia de que es un puntero que apunta a un lado, pero que además tiene reservado más espacio del que tiene solamente un único puntero.
Entonces, yo aquí puedo decirle array. ¿Por qué? Porque como he dicho, array es un puntero, ¿vale? Un array es un puntero. Y número, en este caso, es un puntero. Entonces, ¿a dónde está apuntando número? Está apuntando al primer valor del array, porque un array es un puntero que apunta al primer valor de la lista y que contiene la cantidad de elementos que se especifique. ¿Vale? En este caso, número igual a array. Esto apuntará al primer valor de la lista, que será 1. Pero es un puntero que apunta. Es decir, no significa que el número sea igual a 1. No es igual a 1. Número es igual a 58. Siendo 58 la posición en la que ha sido reservada el primer valor del array. Y a partir de la 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, bla, 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 son posiciones consecutivas que son cada uno de los elementos del array. Entonces, si yo quiero, en lugar de apuntar al primer valor, porque si yo pongo esto, ¿vale? Yo ahora hago imprimir por pantalla cout, ¿vale? En Java es lo mismo que system.out.println, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, cout, y yo imprimo por pantalla número, me dirá la posición, ¿vale? Esto me dirá la posición de memoria, ¿vale? Repito, la posición de memoria. Ya veis, un número gordo aquí, que lo que representa es un número que indica la posición de mi memoria RAM, en la que está almacenado ese valor. Pero si quiero el valor, simplemente recordad que es con el asterisco a la izquierda, y con esto digo, ¿qué hay en esa posición? Hay 1. 1 porque es el primer valor del array. ¿Lo veis, no? Entonces, array de números. Recordad que esto es un texto, ¿vale? No quiero que os complique. Esto es un texto. Es el nombre del array, ¿vale? Entonces, un array es un puntero que tiene más elementos de lo que reserva únicamente el puntero, porque aquí solamente reserva un puntero. En este caso reserva lo que es un puntero y 8 espacios más para que quepan los números. Entonces, ya veis que aquí esto me da 1. ¿Cómo puedo obtener la segunda posición? Pues como número, ¿vale? Este num, esta variable num, es un puntero y es un número que representa la posición de memoria. Si yo a ese número le digo más 1, ¿dónde va a apuntar? A la siguiente posición de memoria. ¿Y qué valor hay en la siguiente posición de memoria? Pues voy a poner aquí un paréntesis, ¿vale? Para que se haga primero esta operación de sumar al número que representa la posición en la que estaba el primer valor, le suma 1, ¿vale? Esto es un valor, esto es un puntero. Y este valor, este número, voy a preguntar con el asterisco lo que hay ahí. Y ahí hay un 9. ¿Que quiero el siguiente valor? El 7. Pues si el array num, ¿vale? Ya veis que es un puntero, ¿vale? Entonces voy a quitar esto un momentito y voy a hacerlo con el propio array, ¿vale? Es un puntero, ¿vale? Entonces, si array, sin sumarle nada, es la primera posición, sumándole 1, es la segunda posición. Si yo le sumo 2, ¿qué será? ¿Qué valor hay en la segunda posición a partir de la primera posición? Pues el valor que estaba en la tercera posición. ¿Vale? Esto es un número, ¿vale? Vuelvo a repetir. Array num es un número
que indica dónde está el primer valor del array, ¿vale? Es este número grande, es el puntero. Y yo, con el asterisco, pregunto qué hay en esa posición. Y lo que hay es el primer valor, que es el 1. Aquí hay un 1, pero como puede haber aquí un 89, ¿vale? Yo si ejecuto esto, veréis que ahora pone 89, ¿vale? La primera posición. Si yo obtengo más 1, lo que estoy haciendo es irme a la casa consecutiva. Si la dirección es la calle 1, 2, 3, 4, bla, 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 y está ahí la casa tal, si yo sumo 1, me voy a la casa de al lado. Y la casa de al lado también ha sido reservada porque un array reserva de forma consecutiva en memoria. ¿Vale? Entonces en la posición más 1 está el 9, que es el segundo valor. ¿Vale? Lo mismo en la posición 2, ¿vale? Que la posición, bueno, perdón, el más 2, que es este, que sería la posición 3. Hay un 7. En la posición más 3, que sería la posición 4, hay un 3. Fijaos que en el número, es decir, que yo ponga aquí un 3 no significa la posición 3, significa la posición 4. Es una menos. ¿Por qué? Porque estoy empezando desde 0. Es ahí lo que dijo antes de que las cadenas numéricas empiezan con 0. Porque el valor más 0, array numérico más 0, es literalmente donde apunta el array en la posición primera. Por eso el primer valor es el valor de la posición 0 del array. Y si yo continuara, ¿vale? La posición 5 es... Perdón, si yo le sumo 5, recordad, es una menos de la posición real. ¿Vale? Porque yo empiezo a contar desde 0. Entonces, 5 sería el sexto valor, que en este caso también es un 6, pero podría ser aquí 7876, por poner algo. ¿Vale? Entonces, el sexto valor es este. Si yo ahora lo imprimo, veis que ahora pone este valor. Y recordad, este es el sexto valor, pero aquí es 1 menos. Porque la posición del índice es 1 menos. ¿Qué pasa si yo ahora pongo aquí un 6? Por ahora, no va a pasar una... no va a pasar error o null. Porque hay 8 espacios reservados. Entonces lo que va a pasar es que me va a decir el valor que había ahí. En este caso es 0. ¿Por qué 0? Pues porque las memorias inicializan con 0 por defecto. ¿Vale? Es decir, es como si yo pongo aquí int a y yo pregunto cuánto vale a. ¿Cuánto vale a? Bueno, ahora mismo me va a decir que error, pero por defecto a se inicializaría a 0, aunque no es recomendable consultarlo sin inicializar el valor, ¿vale? Lo recomendable es que inicialicéis el valor. Pero si yo pongo, por ejemplo, el puntero de a, y a es un puntero, me está dejando, pero porque tengo que interpretarlo como número probablemente, porque si no me lo dará como null. Bueno, me lo fuerza a inicializar, ¿vale? Pero por defecto, si no inicializáis algo, el valor inicial debería ser 0. Pero no son buenas prácticas hacer eso, porque no sabéis lo que hay ahí. Es lo que os expliqué el ejemplo del otro día. Es como reservar una habitación y la habitación la reserváis y no la limpiáis antes. Entonces la habitación estará sucia y desordenada. Lo suyo es inicializar la habitación una vez la habéis reservado, una vez la habéis declarado, ¿vale? Pues bueno,
En este caso va a valer 0, pero porque está reservado y por suerte vale 0. Pero si no, porque yo aquí no he hecho limpieza. A partir del valor sexto yo no he inicializado nada. Lo suyo es que yo hubiera puesto aquí 0, 0 y así inicializando el resto de valores. Pero no poner nada puede ser cualquier cosa, tenerlo en cuenta, ¿vale? Si la memoria RAM ha sido muy usada, puede valer ahí 34 porque sí. Vale, muy bien. Esa no pasa nada, pero porque está reservado, ¿vale? Es decir, si yo hubiera puesto aquí más 6, la posición séptima, ¿vale? Recordad que esto es uno menos. La posición séptima no está aquí, pero no pasa nada porque tengo 8 posiciones reservadas, ¿vale? Entonces ahí no pasa nada, ¿vale? Lo que valga, pero no hay un valor que haya puesto yo. Pero, ¿qué pasa si ahora pongo, por ejemplo, la posición onceava? Recordad, esto es uno menos, ¿vale? Ahora, yo no he reservado 10 valores. Si yo voy contando consecutivamente y llego a la posición 10, ¡tarán! Ya veis que hay cosas raras. E incluso os podría llegar a dar error y todo, ¿vale? Por eso tenéis que tener cuidado y evitar trabajar con posiciones que no os incumben. ¿Vale? Muchas veces todo esto ya se gestiona y aparecen excepciones que saltarán y dirán: oye, estás accediendo a una posición ilegal. No puedes hacer eso. ¿Vale? Pero otras veces, si el programa tiene ya reservado eso, pues tendrá un valor. ¿Por qué? Porque realmente lo que está reservando esto es un espacio un poco mayor al que se indica. ¿Vale? Recordad lo que os he dicho de los números redondos. Si yo pusiera, por ejemplo, no sé, un valor mucho más grande, que probablemente no esté reservado. ¿Ves? Ha saltado excepción. Sí, pero el garbage collector es más bien de limpieza de aquellos punteros y valores y tal que hayan sido creados para que no se queden ahí sueltos, ¿vale? En C++ no hay un garbage collector. Hay que gestionar la memoria por tu cuenta, que son con los new y los delete. Que hoy no dará tiempo a entrar en eso, ¿vale? Que expliqué ayer, pero mañana ya lo explicaré más en detalle, ¿vale? Ya veis, ¿no? He accedido a la posición 19.999 y como esa no era una posición que en mi programa tuviera acceso, aquí ha petado, ¿vale? Pero a la posición 10 de por sí no está reservada de forma oficial, ¿vale? Pero mi programa tiene acceso a esa posición. Ya sea porque el propio array de por sí, internamente para optimización, realmente no reserva 8, sino que reservará 16 o 32, con un poquito más para que tenga de sobra, para que sea más rápido el programa. ¿Por qué? Porque si tengo estos valores y luego yo en otro lugar hago otro array, array num2, por ejemplo, que ahora vale 15, ¿por qué? Porque, anda, es que tengo más valores que antes, ¿vale? Y le meto los mismos valores de arriba, ¿vale? Voy metiéndole aquí poco a poco los mismos valores o lo que sea. Pues lo importante, así no sería de otra forma, ¿vale? Pero para no alargar mucho la clase de hoy. De esta forma, el procesador no va a gastar tiempo en buscar ahora otro espacio en la memoria para volver a reservarlo. ¿Por qué? Porque ya te ha reservado 32 espacios antes, porque ha previsto más o menos los que vas a usar, y básicamente dirá: sí, 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 te lo reservo. Y hace simplemente la triquiñuela de que te dice: pues ahora este array tiene desde aquí hasta aquí, listo. Y no hace nada más, no vuelva a buscar espacio y tal, y tardar tiempo en hacerlo. Entonces eso hace que el programa vaya más rápido.
pero son simplemente optimizaciones internas, ¿vale? Por eso estas posiciones puede ser que no os dé error, pero no es una posición válida, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Exacto, 4 bytes por int también. ¿Vale? Esto, ¿vale? Que estoy haciendo aquí se resume, ¿vale? Porque ya veis que es un poco tosco el estar escribiendo asterisco, paréntesis, array, más y la posición del número. Vale, ya veis que es un poco tosco porque tengo que escribir aquí muchas cosas. Por eso, una forma mucho más rápida es, en lugar de acceder así a la posición del array, se accede así. Corchete, y en el corchete pongo la posición, ¿vale? Si yo quiero acceder a la posición 2, pues pongo un 2. Esto, accedería. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Son lo mismo, esto y esto, ¿vale? La diferencia está en que, como veis, es mucho más rápido de escribir y más fácil de entender. Pero lo que se está haciendo internamente es lo mismo. Acceder a la posición tercera, es decir, yo a partir de ahora voy a hablar de posición 2, a pesar de que sea la tercera posición, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que ir aprendiéndose que en todo este tipo de cosas trabajamos desde el 0. El 0 es el primer número, ¿vale? Para que no nos liemos. Recordad que esto es uno menos de la posición real, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de posición 2, me refiero al tercer elemento, ¿vale? Entonces, esto es mucho más fácil para acceder a la segunda posición, ¿vale? En este caso el 7, de lo que era lo otro. Pero realmente un array num, bueno, un array es un número y es un puntero, ¿vale? Un array es un puntero y se trabaja como tal. Sí, se hace, funciona igual también en C++ y demás. ¿Vale? Entonces un array es un número y un puntero. Vale, pues si esto se utiliza para, por ejemplo, acceder a la posición 2, yo también puedo hacer esto y decir ahora que en la posición 2 del array va a valer ahora otra cosa, va a valer ahora un 8. Es decir, antes valía un 7, ahora vale un 8. Estoy modificando. Al igual que también en otro lado, si yo tengo aquí otra variable que sea, por ejemplo, h, o lo que sea, y pongo esto, pues obtengo el valor de la posición 2 del array y me la guardo en la variable h. Veis que yo puedo tranquilamente acceder de lectura y acceder de escritura, ¿vale? Obtener el valor en esa posición y modificar el valor de esa posición, tranquilamente. Recordad que el hecho de hacer aquí corchete, como un array es un puntero, es lo mismo que cuando trabajábamos con un puntero, por ejemplo, el puntero P, y le hacíamos el asterisco por la izquierda, ¿vale? Es decir, lo que hay en P igual a 8. Estábamos asignando el valor 8 a lo que había en P. Entonces estábamos sobreescribiendo ese valor. Era como acceder a una referencia, a una entidad que hacía referencia mi puntero, ¿vale? Y es lo mismo en el caso de lectura, ¿vale? Podéis tener aquí una variable, h o b o lo que sea, y poner aquí el puntero p, ¿vale? Como lectura. Estoy obteniendo lo que hay en p para modificar ahora mi variable y ponerle lo que había en p, pues ese valor. Solo que en este caso los arrays los ponemos mejor con corchete, pues para no estar escribiendo todo el rato pues los que escribíamos, ¿vale? Porque esto, recordad que es equivalente a poner asterisco, que asterisco significa qué hay dentro de array num. La posición de array num por defecto es la primera posición, pues a eso hay que sumarle 2. Pues en lugar de poner esto, que es lo mismo que esto, pues pongo esto, que es mucho más corto. ¿Se entiende así? Vale. Aquí ya veis un uso real de un puntero y por qué pueden ser muy interesantes y muy útiles.
Otra cosa es que, pues ya si sabéis trabajar con esto, pues podéis hacer, por ejemplo, el 3 en raya. ¿Quieres hacer un 3 en raya? Pues almacena en un puntero los valores. Tienes, por ejemplo, un string, aunque yo te recomiendo caracteres, porque al final un 3 en raya es una X o un círculo, o incluso menos. O te recomiendo trabajas con números, los que el 0 es un valor y el 1 es otro, o otras cosas, ¿vale? Aunque quizá como hay tres estados, el que no hay valor, hay una X o un círculo, quizá te conviene otra cosa, más que un valor booleano, un 0 1. Puedes hacerlo con un string o con un carácter y ya. A ver, Alo, la posición 2 es la posición 2, pero es la posición 2 si consideras que la primera posición es la posición 0. ¿Estamos de acuerdo que la primera posición es la posición 0? Porque si la primera posición es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Tradicionalmente, fuera de código, diríamos que esto es la primera posición, la segunda y la tercera posición. Porque estamos contando 1, 2 y 3. Pero realmente, en programación, nuestra primera posición es la posición 0. Entonces, posición 0, posición 1, posición 2. Porque el valor del array más 0 es... cualquier valor más 0 es el valor. Y el valor al que apunta el array, el puntero, ¿vale? Porque un array es un puntero, es siempre el primer valor del array. Que yo sepa, no. Que yo sepa, en Java, si quieres acceder al 9, obtienes el valor en la posición 1. Porque trabajas también con 0. Hay lenguajes que no, ¿vale? Lua, por ejemplo, empiezas con la posición 1, ¿vale? Si no empiezas con 0, empiezas con 1. Pero esos son otros lenguajes, ¿vale? Al final lo que hay que entender aquí un poco es el concepto de por qué se está diciendo esto de X forma y tal, ¿vale? Si lo ves lioso, pues simplemente considera que esta es la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Y esto básicamente es, súmale 1 aquí y ya está. No pasa nada. Bueno, entonces el 3 en raya sería, imaginaos que utilizo el string, ¿vale? Que no sea lo suyo, pero imaginaos que utilizo el string, ¿vale? Pues yo podría tener aquí un casillas, por ejemplo. ¿Y cuántas son? Pues por ahora voy a poner 3. Y por defecto no hay nada, ¿vale? No hay nada, no hay nada y no hay nada. Que luego puede haber algo. Puede haber aquí una X o un círculo o lo que sea, ¿vale? Ahora, os recuerdo que por ahora aquí es un array lineal de una única dimensión, ¿vale? Es decir, todo en una única línea consecutiva. En un 3 en raya es un cuadrado, una matriz. Ahí es donde entra el concepto que os expliqué el otro día de los punteros a punteros, ¿vale? Entonces, si un array es poner un corchete, un array cuyos valores son arrays es poner otro corchete. Sé que puede parecer lioso, pero es lo mismo que si yo pongo un puntero, un asterisco, y un puntero a un puntero es poner otro asterisco. ¿Vale? Y aquí pongo 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay 3 columnas y hay 3 filas en el 3 en raya. Donde el primer... recordad, las llaves, estas llaves son las llaves de uno de los arrays. Pero claro, cada array, ¿vale? Cada elemento del array es otro array. Por lo tanto, el primer elemento de la llave es otra llave. Y otra llave. Y otra llave. Porque es un array de arrays. Y ahora dentro del segundo array es donde pongo ya ahí los elementos del 3 en raya. Esta sería, por ejemplo, la primera fila. Esta sería la segunda fila. Y esta sería la tercera fila.
Y aquí podéis hacer el 3 en raya, ¿vale? Literalmente con esto. Por ejemplo, aquí una X, que es en la esquina superior izquierda. Luego yo pongo un círculo en el centro. Luego yo le pongo una X en la esquina inferior derecha. Luego yo tal, tal, tal. ¿Vale? Podéis ir jugando. ¿Vale? ¿Cómo hacéis eso? Pues trabajando con el array. ¿Vale? Poniendo casillas. El primer corchete que indica, por ejemplo, las filas. Entonces, en la fila 1, columna, o por ejemplo, el primer corchete imaginemos que son las columnas, ¿vale? Para que sea más intuitivo, ¿vale? Primera columna, segunda fila. Como los barquitos, ¿vale? Como el juego este de hundir barquitos, ¿vale? Primera columna, segunda fila. Pues va a valer X. Estoy poniendo una X en la primera columna, segunda fila. Ahora el segundo jugador pondrá en, por ejemplo, la segunda columna, tercera fila. Bueno, recordad que aquí trabajamos con 0, 1, 2, ¿vale? Las posiciones son 0, 1, 2. Hay 3 elementos, ¿vale? Entonces yo cuando quiero poner aquí la primera fila o la primera columna, realmente tendría que poner la 0, porque esa es la primera, el primer elemento es 0. En los arrays, es el índice 0, es con el que se empieza. Es lo mismo que aquí arriba. El primer elemento es el elemento 0. ¿Vale? Entonces, este sería el primer elemento. No habría 3 porque el elemento 3 no hay más de... aquí sería más 1. Habría elemento de la columna 4 o de la fila 4. No hay 4 filas, no hay 4 columnas. No está contemplado. ¿Vale? Entonces esto no es válido. Por ejemplo, no sé, aquí, ¿cómo sería? Pues sería en la columna primera. ¿Por qué? Porque la columna es 0. Y en la fila tercera, ¿por qué? Porque es la fila 2, ¿vale? Le pongo una X. El otro jugador, en la columna segunda, ¿por qué? Porque es un 1, 1 más 1. Y en la fila tercera, ¿por qué? Porque es un 2, 2 más 1, 3. Pues el otro jugador le pone un círculo. Pero esto es porque los índices es 1 menos de la posición real, ¿vale? Por eso quería reincidir en que miréis un poquito el hecho de que, pues, esto es la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Y no tanto decir que este es 1, porque si no os vais a liar y os vais a complicar. Quizás los primeros días os va a liar un poco. Pero eso es así, ¿vale? El tema de trabajar con 0, porque literalmente el propio puntero apunta al primer valor del array, ¿vale? Que es el valor en la posición más 0. Porque más 0 es el propio valor de donde apunta el puntero del array. ¿Y dónde apunta? Al primer valor, ¿vale? Por eso es lioso. Porque luego le sumas 1 para poder obtener el siguiente al primer valor. Y el siguiente al primer valor es el segundo, ¿vale? Por eso puede ser lioso. Pero... pero es un poco así. Simplemente vais aprendiendo un poco la costumbre y os vais ahí acostumbrando en eso. Vale, pues así hace un tren. Así podéis hacer un tren en raya. ¿Vale? Preguntáis en qué columna y en qué fila y ponéis el valor. Y al siguiente jugador preguntáis en qué columna y en qué fila y ponéis el siguiente valor. Y vais consultando, recorriendo todo el array, si hay 3 en raya. ¿Vale? Y ya por último, ¿vale? Pero no menos importante, si veis puesto void, void es un tipo que no he explicado mucho, ¿vale? Void es un tipo que es vacío. Literalmente significa nada. ¿Y qué se almacena en nada? Pues nada. ¿Vale? No, si yo pongo void v, pues no tiene mucho sentido, ¿sabes? Void no puede almacenar nada. Pero aún así es útil tener un tipo void, ¿vale?
Lo que pasa es que no podéis crear variable de tipo void, porque no podéis almacenar nada en nada, ¿vale? Sí, sin problema, halo. Por eso no podéis almacenar nada en nada, ¿vale? Por eso este tipo es un tipo especial que más adelante en funciones y demás haremos un poco más de hincapié. Lo que sí os voy a decir es que si ponéis void asterisco, esto sí tiene sentido. Porque aunque de primeras parece un puntero a la nada, ¿sabes? De primeras parece que no tiene sentido. Pero es que el uso que se le da un puntero a void no es para apuntar a la nada, sino es para apuntar a cualquier cosa. ¿Vale? De ahí que si no vais a saber el tipo de vuestro puntero, si no vais a saber si es un int, si es un string, si es un perro, si es un gato, si es una casa, si no vais a saber lo que vais a almacenar, pero sabéis que queréis almacenar un puntero aleatorio, es que no es tanto aleatorio, porque no hay aleatoriedad. Es más un puntero a cualquier cosa. Simplemente vosotros decidís qué almacenar. Es como una herramienta multiusos, ¿vale? El void asterisco. Es como tu herramienta de confianza multiusos, ¿vale? Entonces, ¿quieren meter en el void asterisco el num? Pues hacen igual a num. ¿Vale? ¿Quieren meter en el void asterisco el array? Pues haces array num. ¿Quieren meter en el void asterisco el casillas? Pues haces casillas. ¿Ves? Es como una herramienta multiuso. Es cualquier cosa. Básicamente un puntero a cualquier cosa. El problema va a ser luego que sepáis qué cosa tiene v, ¿vale? Eso ya es el problema. Pero eso lo explicaremos más adelante, cómo podéis gestionar el tipo y ese tipo de cosas, ¿vale? Lo importante ahora es que sepáis que existe este tipo, ¿vale? Y que con ese tipo podéis almacenar cualquier cosa, ¿vale? Con el tipo void asterisco. ¿Ha quedado más o menos claro? Bien, bien. ¿Alguna duda o alguna cosilla con respecto a todo lo que he explicado aquí? Si no, podéis luego revisar el vídeo tranquilamente y lo pausáis ahí tranquilamente. Y vais mirando quizás las clases anteriores, si tenéis dudas de cosas de clases anteriores, lentamente y tal. Porque entiendo que será un poquito difícil de digerir el hecho de que si yo pongo aquí un 0, me refiero a la primera posición, ¿vale? Yo entiendo que es un poco difícil de digerir. Pero eso con la práctica lo aprendéis, ¿vale? Porque al final el array es un puntero y el valor al que apunta ese puntero es al primer valor del array. Y luego ha sido reservado tantos espacios de la memoria. ¿Vale? Y luego también entiendo que es un poquito difícil de digerir un puntero de un puntero. Pero al final, viendo este ejemplo de una matriz, es decir, de una casilla de 3 en raya, simplemente pensáis que el primer puntero, ¿vale? El primer puntero apunta a en qué columna estoy y cada columna no es más que una serie de filas. Entonces, es decir, cada columna no es más que 3 valores o tantos valores, cada valor en una fila diferente. Entonces, eso es un array también. Es una lista de valores. Y para saber en qué valor me refiero específicamente, es otro array para concretar ahora cuál de esos 3 valores o cuál de esos valores que sea es el valor al que me refiero. ¿Entendéis? Entonces es como el juego de barquito. Tengo que, para saber en qué casilla voy a tirar la bomba, tengo que saber qué columna y qué fila. En la columna 2, fila 1. En la fila 1, pues ahí tiro la bomba. Veis que he dado 2 valores, he dado 2 posiciones. De ahí, debido a que he dado 2 posiciones, es porque hay 2 punteros.
Por eso yo entiendo que es un poco difícil de digerir. Pero intentar revisar un poquito más este vídeo, ya si no, la clase siguiente le daré un poquito más de hincapié en todo esto. ¿Queda más o menos claro? Voy a ir cerrando el vídeo.